día más grande de mi vida para los nenes, la bendición mía y que mis padres me echen mi bendición en Puerto Rico. Primero que todo, yo quiero mencionar que no hay dudas, y sería de mezquino realmente, no decir que Roberto Clemente es la máxima representación de la pelota latina en la historia. Representación. Estoy diciendo que sea el mejor, pero es el jugador emblemático para la representación latinoamericana, con su legado dentro y fuera del parque. Marcó un precedente para el pelotero proveniente de Latinoamérica. Ese es Roberto Clemente, el Cometa de Carolina. Llevó una lucha constante dentro del béisbol con el tema de la segregación, que quienes han tenido la oportunidad de estudiar la historia de los Estados Unidos y parte de la idiosincrasia de los Estados Unidos, siempre ha ocurrido y ocurría más antes esa segregación racial que también nos aludía a nosotros y nos dejaba a nosotros, los latinos, en un limbo, porque ni éramos negros ni éramos blancos. Así que como Jackie Robinson encabezó o fue básicamente la punta de lanza del movimiento de negros que rompió la barrera racial en el béisbol de las grandes ligas, lo propio que hizo Jackie Robinson lo hizo Roberto Clemente por el jugador latinoamericano. Cabe mencionar que Jackie Robinson no fue el primer negro en el béisbol de las grandes ligas, pero Jackie Robinson fue el primer negro en establecerse, en hacer carrera de grandes ligas, porque el paso de estos jugadores de piel negra fue efímero. El mismo propio caso de Roberto Clemente. Hay otros latinoamericanos que llegaron primero que Roberto, pero no tuvieron la trascendencia de Roberto. Clemente fue esa punta de lanza en un movimiento que no rompió la barrera siendo el primer latino, pero sí básicamente siendo uno de los primeros en establecerse, porque hay que darle crédito también a nuestro Juan Marichal y nuestro Felipe Alou, que se establecieron en el béisbol mayor. Pero ese espíritu de liderazgo que encarnaba Roberto, dando la cara. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia donde Rico Carti decía que en su tiempo había tanta segregación que él y Hanaron llegaban a restaurantes siendo estrellas de los Bravos, y cuando llegaban los blancos los expulsaban, ellos aún siendo estrellas ya en el béisbol de las grandes ligas. Y yo te podría decir que a diferencia de muchos de esos jugadores que padecieron esos ataques, yo pienso que el más guapo de ellos, guapo en República Dominicana, pero el que no es República Dominicana es valiente, persona que tiene coraje, que enfrenta las situaciones. Yo me atrevería a decir que Roberto Clemente fue el más guapo de la época, el que se atrevía a dar los discursos, el que se atrevía a decir que las cosas estaban mal, el que se atrevía a pedir que se respete el derecho del pelotero latinoamericano, y de hecho hizo suya también la causa del pelotero afroamericano. Y yo creo que esa es la grandeza de él, aparte de sus números, que fue un gran jugador, que tuvo la oportunidad de conectar más de 3,000 imparables en el béisbol mayor, más de 240 cuadrangulares en el béisbol mayor. Pero yo creo que la grandeza de él como figura del béisbol y dentro del campo es esa lucha. Señores, Roberto era tan su lucha que su inglés borinquen, su inglés de Puerto Rico, podía macujear como macujé el mío, que yo aprendí inglés en 2012. Por ejemplo, estudié en el Instituto de Inglés en 2012, pero hay muchas cosas del inglés que, como no es mi lengua nativa, a lo mejor no la voy a decir como la diría un nativo. Y era tanto la presión de la época que los periódicos escribían
las palabras de Roberto y si él había errado en una pronunciación, escribían la forma errónea en la que Roberto pronunció tal palabra. Y eso lo frustraba a él de tal forma que algunas ocasiones él se atrevía mejor a hablar español para que entonces la prensa tenga que traducir lo que él dijo de español a inglés. Porque cuando él intentaba hacerlo en inglés, que no era que no hablaba inglés, pero salían algunas pronunciaciones que no eran tan limpias, si se quieren. Y con eso le hacían mofas. No los peloteros que están alrededor, no, la propia prensa. Esa fue parte de la situación que Roberto vivió en su tiempo. Yo no recuerdo cómo se llama uno de los documentales. Yo sí sé que lo vi por televisión, eh, que, eso fue la parte del documental que me marcó, porque realmente debe de ser cuando tú estás en un lugar que no es tuyo, tú no estás en Puerto Rico y tú eres puertorriqueño, estás en República Dominicana y tú eres dominicano y que te hagan burlas, definitivamente que debe ser algo que choca. Y bajo esa presión, Roberto lo hizo su carrera completa, ganándose el respeto de los jugadores y, e inclusive de los dueños que decían, no, este tipo tiene que jugar porque es que este tipo es una estrella, aunque no sea de la línea o de la raza que nosotros seguimos, aunque no sea un americano como nosotros. Y yo creo que eso siempre lo va a tener a él en una posición en el corazón y en el legado por encima de cualquier otro de Latinoamérica, independientemente de los números. Y la muerte de Roberto, que fue en medio de una obra de caridad que intentaba hacer, tenía un legado también fuera del terreno de juego, como tuvo uno dentro del terreno de juego, por su lucha y por sus números. O sea que es un legado bastante, si se quiere, con una envergadura bastante amplia lo de Roberto Clemente.